avanzamos, 4 millones de ciudadanos han emigrado de Venezuela en los últimos 5 años. Desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en abril de 2013, el éxodo ha aumentado exponencialmente. Según el estudio de la reconocida empresa de análisis de datos Consultores 21, antes de la presidencia de Hugo Chávez habían emigrado 140.520 ciudadanos, un número que alcanzó las 786.000 personas, menos de 1 millón, durante la gestión del fallecido mandatario. Bajo la administración actual, Venezuela pasó de ser un país receptor de inmigrantes a un no exportador de su población, mayormente joven. El informe revela que en un 52% de las personas que se van del país tienen entre 18 y 24 años. Según las estimaciones de la consultora, la cifra de personas que huyen de la crisis y buscan refugio en otros países ascenderá a más de 4.600.000. Y precisamente está con nosotros Saúl Cabrera, presidente de Consultores 21, la empresa que realizó este estudio. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la llamada, a la orden. ¿A qué atribuye que se haya desatado esta ola bajo la administración de Nicolás Maduro? Bueno, la verdad es que estamos viviendo en estos tiempos en Venezuela el mayor éxodo poblacional que hayamos conocido en toda la historia como república, pues, como país. Y yo diría que también es la crisis migratoria más grande que ha conocido Latinoamérica en los últimos 100 años, ¿no? Es una crisis que además tiene un impacto muy grande porque se ha dado en un tiempo relativamente corto, porque hay otros países donde ha habido digamos, son poblaciones migrantes, pero que migran en un tiempo de años mucho más grande, y es una cosa que va, digamos, como pasó cuando en los años 70, 60, 70 y 80 migraron muchos colombianos a Venezuela, pero fue un proceso muy largo en el tiempo que por supuesto que impactó las estructuras de Venezuela, pero digamos fueron absorbidos de manera, poco a poco fueron absorbidos ese volumen de migrantes importante. Lo grave de esto, o lo dramático para el país, es que en los últimos 4 años, 5 años, se ha dado un volumen de migrantes de más de 4 millones de personas, que además ese volumen se ha intensificado. No lo preguntamos, no lo puedo decir con precisión, pero con toda seguridad, por lo menos la mitad de ellos ha migrado en el último año. ¿Y cómo es que llegan a esta cifra de 4 millones en los últimos años? Es una cifra, yo me gusta aclarar eso, y gracias por la pregunta, porque es una cifra de opinión pública. Es decir, como no hay cifras oficiales que digan efectivamente cuál es el número de personas que han salido del país, nosotros lo que hacemos es preguntar en una encuesta de opinión pública muy grande, una encuesta nacional de opinión pública, digamos que cubre todos los estados y todos los grandes ciudades, pequeñas ciudades, zonas rurales, caseríos, etcétera, preguntarle a la gente si tienen algún familiar de su entorno más inmediato, de su familia nuclear, es decir, padre, madre, hermanos o hijos que hayan migrado y en qué periodo. Y eso es lo que nos da esa cifra, teniendo en cuenta cuál es el número de personas que tiene el número de familias que hay en el país. Nosotros conseguimos que un 36% de familias tienen alguna persona o algunas personas que han migrado desde, como usted decía al principio, desde antes de que llegara Chávez al gobierno, pero era una cuestión más bien marginal, porque Venezuela era un país receptor de migración y no exportador de migrantes, y eso se ha ido acelerando en los últimos años, y por eso llegamos a esa cifra, de alrededor de 4 millones y algo durante el periodo de la presidencia del señor Maduro. Estas cifras serían durante el último año, y usted dice que alrededor del 36% tiene algún familiar en el exterior. Potencialmente, bajo esa encuesta, ¿a cuánto podría ascender esta cifra de migrantes o qué porcentaje podría incrementarse? La cifra que nos da es alrededor de 5,5 millones de personas que se han ido del país. Y como decíamos, el 82% de esas personas dicen haberse ido en los últimos
5 años, que es durante el periodo de gobierno del presidente Maduro. Hay un cambio muy importante de calidad de la migración y, por supuesto, de cantidad también, porque los migrantes de hace algunos años, desde el 2008 hacia acá, 2008, todavía estaba el presidente Chávez en la presidencia, hasta el 2012, 2013, seguramente algo del 2014, eran migrantes que salían por los aeropuertos. En los últimos 2 años ha habido un cambio importante porque esos migrantes no están saliendo por los aeropuertos, sino están saliendo por la frontera, fundamentalmente por la frontera con Colombia, pero también con la frontera con Brasil y con la frontera marítima con las islas del Caribe que tenemos cercanos, Aruba, Curazao, Trinidad, etcétera, ¿no? Quisiera que me ayudara a entender este punto. Decía que antes salían por aeropuertos, ahora salen por frontera, por Colombia, Brasil y Caribe. ¿Quiere decir que hay un cambio en el perfil económico del migrante? Exactamente, exactamente. Antes la migración era fundamentalmente de las clases medias, también como Venezuela había sido un país receptor de migrantes durante toda la segunda mitad del siglo pasado y buena parte de los primeros años de este siglo, mucha gente que regresaba a sus países, ya sea en primera o segunda generación de personas que se consideraban venezolanos y posiblemente sentían que eran venezolanos, pero que tenían pasaporte ya sea europeo o colombiano o chileno o ecuatoriano o peruano, que también recibió un número importante de migrantes de Venezuela en algún momento. Esa gente fundamentalmente salió por los aeropuertos. Había, por supuesto, mucha gente que se iba por tierra, pero no era realmente significativa. Cuando hubo la explosión, que fue, yo diría, alrededor de hace un año, una explosión importante de gente saliendo a la frontera, que cuando los otros países empezaron a mirar hacia Venezuela, empezaron a mirar lo complicado que era esa migración, porque era una migración que además, parte de su característica es que por lo menos la mitad de ella declara que no tiene condiciones para migrar, es decir, que no van con una red de apoyo familiar o social o de amigos a los otros países, sino simplemente por la necesidad fundamentalmente económica y buena parte por la necesidad política también, van a correr suerte esperando que en los otros países, fundamentalmente los países del cordón andino, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, pudieran conseguir una calidad de vida mejor. Ahora, no es lo mismo salir por un aeropuerto con una oferta de empleo en otro país, con comida, con vivienda asegurada, a salir por una frontera con 3 pertenencias en brazos, sin hambre, en una crisis humanitaria. ¿Qué le dice, por ejemplo, al presidente Nicolás Maduro cuando asegura que los migrantes salen con los bolsillos llenos de dólares cuando vemos a gente caminando por las carreteras en las condiciones en las que hemos visto? No, eso yo creo, digamos, hay todo, digamos, una propaganda del gobierno, una publicidad gubernamental que trata de hacer ver, primero, que hay gente con dinero que está saliendo del país, pero, digamos, las fotografías o las imágenes de televisión de los canales en Colombia o en otros países, digamos, no es necesario ni siquiera desmentir, o sea, la realidad hace ver cuál es la situación, y segundo, que no es tan cierto, y la gente también lo refleja en los estudios de opinión, que la gente piense que efectivamente mucha de esa gente se está regresando. Sí se ha regresado a algún volumen, pero que termina siendo insignificante, digamos, si es cierto, y digo así, si es cierto, porque efectivamente no son números duros de sacados de estadística dura, sino que son números de opinión, pero igual hay informes de la ONU que hablan de más de 3 millones de personas que han migrado, que hayan regresado al país 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 personas, digamos, no es realmente significativo, ¿no? Claro, entre 4.000 y... Es cierto, sí, que mucha de esa gente, como usted mismo dice, no lo están pasando bien en los países donde han migrado,
porque, bueno, o sea, la gente que migra sabe, la situación en los otros países tampoco es sencilla. Si uno no tiene una red social, una telaraña social de apoyo para conseguir trabajo, etcétera, vivienda, pues hay gente que se la va a ver con mucha dificultad, ¿no? Claro, y en todo caso 9.000, 10.000 que hayan regresado es una cantidad mínima frente a los 4 millones que habrían salido de territorio venezolano. Gracias por estar con nosotros. Es Saúl Cabrera, presidente de Consultores 21, la empresa que realizó este estudio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, a la orden. Hasta luego.